¿Acaso sabías que Clay Moretti experimentó claras señales de la digestión de su poción de vidente antes de la digestión completa que vimos en la adaptación animada? ¿Sabías que Clay puso a prueba la teoría de rezarse a sí mismo como si fuese su propia deidad para concederse sus propias plegarias y obtuvo resultados interesantes? ¿Sabías que Clay en las novelas tiene una secuencia de entrenamiento a lo Rocky Balboa? ¿Sabías que la adaptación animada volvió a omitir un personaje interesante, el cual se trataba de uno de los últimos caballeros existentes del reino, siendo una auténtica reliquia de la historia? Pues todo eso y mucho más lo sabrás hoy aquí, así que quédate. Como siempre, primero les comentaré qué capítulos de la novela cubriremos en el video de hoy, desde el video anterior hasta el capítulo 101 por completo. Continuando donde lo dejamos en el video anterior, Klein oyó las plegarias de quien más tarde sería el Arcano del Sol. Creyó que se encontraba rezando en un dialecto del antiguo Feysak o antiguo Jotun, el origen del antiguo Feysak, la cual es la lengua de la que derivan casi todos los lenguajes contemporáneos de la cuarta y quinta época, más o menos como lo vimos en su respectiva escena en la adaptación al final de la temporada. La diferencia es que Klein no lo invocó ni bien oyó su plegaria, las cuales, como vemos, fueron oídas alrededor del episodio 5 de la adaptación para ubicarnos en la novela, sino que decidió estudiar esta posibilidad comenzando por intentar comprender qué era lo que estaba diciendo aquel chico. Decidió observarlo con frecuencia y, en sus propias palabras, llevar a cabo pruebas por si acaso. Como curiosidad extra, se ha popularizado mucho el polvo de momia, es decir, los restos momificados de seres humanos molidos hasta obtener un polvo. Los aristócratas lo beben con agua para ser unas auténticas bestias insaciables en el dormitorio, si saben a lo que me refiero. Lawson, el Beyonder que vende hierbas curativas gracias a su habilidad, también ofrece de esto, por si les interesa comprar, claro. Si no saben quién es Lawson, lo expliqué en este video de aquí. Por cierto, activen los subtítulos. Los mismos están corregidos a mano, por lo que tendrán los nombres bien escritos allí. Glacis, el amigo que Klein salvó de morir de una pulmonía, fue al mismo lugar donde su mujer había comprado las hierbas para salvarle y compró polvo de momia. En sus propias palabras, es muy efectivo. Anécdotas de conversaciones en el club de adivinación de Klein, y quienes se han suscrito a este canal también gozan de los efectos beneficiosos de este elixir. Es un elixir. En la novela se menciona algo sumamente interesante respecto a Dali Simone. El capitán informa a Klein que ella fue trasladada a Vakland, la capital. Allí tiene grandes posibilidades de convertirse en arzobispo o diácono de alto rango. La razón es porque ella tiene una capacidad increíble para avanzar de una secuencia a otra, sin perder el control y en mucho menos tiempo que la mayoría. Más adelante sabríamos que es porque ella conoce el método de actuación, pero para que se hagan una idea, al capitán le llevó 3 años ir de secuencia 9 a secuencia 8 y le tomó 9 años ir de secuencia 8 a secuencia 7. 9 años. Desde que avanzó a secuencia 7, Nightmare, han pasado 3 años y no tiene ni idea de cuánto tiempo más tiene que esperar. Aquí se nos revela otro dato sumamente importante. El capitán dice que con los años viene la vejez y el cuerpo comienza a entrar en declive. Incluso si uno consigue digerir una nueva poción cuando ya los años están comenzando a pesar, no se debe intentar avanzar a la siguiente secuencia porque el riesgo de perder el control por la edad y la falta de energía que viene con ella es muy alto. Con lo dicho, personas de 40 o 50 años para arriba no deben intentar avanzar de secuencia según Dan Smith, a que este dato no lo tenían. A Dali le tomó un año ir de secuencia 9 a secuencia 8 y otro año ir de secuencia 8 a secuencia 7, lo que podría considerarse como una Beyonder prodigio. Con solo 24 años de edad, sus oportunidades son muchas dentro de la iglesia debido a esto. Gracias a Dali, el capitán le informó a Klein lo que él sabía sobre secuencias que parecen no estar relacionadas entre sí, como vidente y payaso en el caso de Klein.
La mujer era muy inteligente y logró discernir que, a pesar de que existan secuencias en un mismo sendero, con habilidades y nombres que parecen tener poco en común, cuando se alcanza la secuencia 4, la cual marca el inicio de las secuencias altas, todas estas habilidades que parecían no tener mucho en común, dan lugar a poderes y cambios que las integran a todas, dando lugar a su vez a saltos cualitativos y sinérgicos. En otras palabras, como dedos que parecen ser independientes, cuando se cierran, forman un puño. Siguiendo la metáfora del capitán, en retrospectiva, desde la secuencia 4 podría uno, en teoría, atar los cabos sueltos y arrojar sentido a todo lo que parecía no tenerlo. El capitán nos cuenta que aquellos de secuencia 4 eran considerados semidioses entre los humanos en la cuarta época. Independientemente del sendero que sigas, el ser de secuencia 4 viene con grandes aumentos en la vitalidad y espiritualidad del Beyonder. También se nos dice que hoy en día, en esta era del vapor y la maquinaria, Beyonders de secuencia 4 son extremadamente raros. En esta escena, el capitán también nos cuenta que Ince Sangwil perdió el control al tratar de avanzar de secuencia 5 a 4. Él es el hombre buscado que escapó con el artefacto sellado 008, la pluma, como ya sabrán quienes han terminado de ver la primera temporada de la adaptación. Sin embargo, durante la historia se nos sigue mencionando a este hombre para que no se sienta sacado de ninguna parte cuando toque la hora de explicar las cosas. Otra curiosidad es que, junto al viejo Neil, Klein aprendía no solo magia ritualística e historia, sino que también antiguo Hermes, élfico, draconiano y otras lenguas. También tenía 2 horas de combate cuerpo a cuerpo reglamentarias. De hecho, el capítulo 97 de la novela está enteramente dedicado a su instructor de combate. Se llamaba Gawain y era una auténtica reliquia de otros tiempos. Había sido un auténtico caballero durante el ocaso de los mismos, de esos que vestían armaduras y cargaban en el campo de batalla contra cañones y las primeras armas de fuego. Pero esos tiempos se acabaron con la invención de las armas de vapor presurizado y de disparo por repetición. De hecho, en una escena que parece replicar a lo visto en El último samurái, la última gran batalla de la Orden de Caballería de los Caballeros de Awa fue contra la Armada de la República de Intis y sus armas avanzadas 20 años atrás. Ya se pueden imaginar qué pasó. Es una de las grandes tragedias de la historia reciente para los caballeros que quedan. Hoy en día hay caballeros, pero parecen tener más un rol ceremonial, como los que vimos protegiendo al rey del reino de Loen en este video de aquí. Al final, dado que las bases de Klein parecían ser débiles en cuanto a combate, el hombre le ordenó venir 4 veces a la semana para entrenar durante 3 horas cada vez. Debía fortalecer su cuerpo, hacer pesas, correr, saltar a la cuerda, etc. Podríamos haber tenido un montaje de Rocky en la adaptación con Klein y este viejo ex caballero, pero no, nos lo robaron. Por cierto, el lamentable estado físico de Klein se debía principalmente a una vida de malnutrición por pobreza, y era hora de cambiar eso. En la noche de ese mismo día, Klein compartiría una conmovedora cena con sus compañeros Beyonders y compañeros civiles también. Roseanne estaba allí, por supuesto. La cena era una de celebración y bienvenida oficial tras el ritual de iniciación Nighthawk que Klein completó en este video de aquí. Este momento en particular lo considero valioso porque sirve de contraste para la cena que nunca pudieron tener con el viejo Neil, por lo que ocurriría con él el día de dicha cena. Quienes vieron la adaptación animada ya lo sabrán. Aquí Klein y sus compañeros sonreían y serían probablemente de las pocas ocasiones en las que estarían todos juntos y vivos, salvo por Corpse Collector Fry, quien se quedó cuidando la puerta de Chanis. Otro detalle que se nos da es que Klein solo puede ver el cuerpo éter y proyección astral de los demás, al grado en que puede discernir si es un Beyonder poderoso o no en el reino de la niebla. En sus propias palabras, este es uno de los efectos que indican que ese lugar aumenta el alcance de sus poderes y lo que puede hacer, por lo que, a medida que aumente su secuencia como Beyonder, también lo harán sus poderes en la niebla. Por estas razones, en el mundo real Klein no es capaz de identificar a los múltiples enemigos con los que se cruzó
usó en la adaptación animada. Me refiero a que cuando se cruzó con ellos sin saber si eran Beyonders, la razón por la cual no pudo saberlo, aunque los viera con su visión espiritual, es porque no cuenta con la ampliación de los poderes que el Reino de la Niebla le otorga. Porque si, por ejemplo, hubiera podido ver a Hannes Vincent en el Reino de la Niebla, inmediatamente hubiera sabido que Hannes era un Beyonder. ¿Recuerdan esa escena en la que Klein comenzó a hacer consecutivas adivinaciones en el Reino de la Niebla para determinar si la secuencia 8 del Sendero del Vidente era payaso? La misma escena en donde vio ese extraño lugar con la chimenea roja y a este sujeto de aquí vendiéndole el cuaderno Antigonus al difunto amigo de Klein, Welch. En la novela, Klein pone de inmediato su teoría a prueba, la de si era capaz de rezarse a sí mismo y cumplirse sus propias peticiones desde el Reino de la Niebla, dado que a él no se le da bien dibujar. Si quería tener un retrato de una persona, tenía que hacer magia ritualística y rezarle a la diosa para que le ayude con esa tarea. Esta técnica ya apareció con anterioridad en la novela, por lo que ya la conocemos. Klein entonces hace su oración rezándole a El Loco y pidiéndole que le ayude a manifestar el retrato que quiere dibujar. Inmediatamente va al Reino de la Niebla, oye su propia plegaria, la concede, vuelve al mundo real y automáticamente su mano comienza a moverse sola, dibujando con perfecta técnica el retrato que precisaba para continuar con su investigación, por lo que su teoría era correcta. No solo puede cumplirse sus propias peticiones porque literalmente es su propio dios, sino que él puede rezar sin tener que armar ningún ritual, con ninguna vela, ni ningún ingrediente, ya que no debe ni complacerse a sí mismo, ni llamar su propia atención, como tendría que hacerlo con los dioses ortodoxos. Todo un genio. Otro detalle interesante de la novela es que, antes de digerir por completo la poción de secuencia 9, cuando Klein va a ver a Angélica para determinar si había visto el hombre del retrato junto al difunto Hannes Vincent, Klein siente claramente cómo sus poderes aumentan o, mejor dicho, su digestión avanza enormemente gracias a una cosa en particular que dice. Él, literalmente, siguiendo con su rol de vidente charlatán, le dice esto a Angélica. Un verdadero vidente entendería cuán minúsculo es realmente en comparación con lo vasto del destino. Solo podemos ver una esquina difusa, por siempre recibiendo revelaciones, mas nunca respuestas. Debemos reflexionar sobre ellas constantemente mientras mantenemos nuestro respeto y miedo hacia el destino. Debemos descifrar estas pequeñas pistas con precaución y nunca percibirnos como genios que han tomado el control del destino. Fue gracias a esas palabras que Klein sintió cómo su visión espiritual, con la que estaba escudriñando el aura de Angélica para determinar si le estaba diciendo la verdad, se volvió súbitamente mucho más clara, literalmente como si se hubiese quitado unos anteojos empañados y ahora el mundo le pareciera más claro. Esas palabras fueron una clara pista que le permitieron comprender mejor aún el método de actuación. Él incluso tuvo previamente una ilusión de sí mismo, digiriendo la poción ese mismo día. Las palabras de Angélica fueron: nunca me hubiera imaginado que un vidente de su calibre pudiese tener semejante respeto y miedo frente al destino. Es realmente admirable. La chica había visto demasiadas personas en el club de adivinación faltos de humildad como adivinos. Otra curiosidad que quiero mencionar para que les duela más aún lo que le pasó a nuestro querido viejo Neil es que Swain, el ex capitán de los Mandated Punishers, retirado y ahora custodiando la entrada al mercado underground en el bar del dragón malévolo o Evil Dragon Bar, le dijo a Klein que el viejo Neil solía hablar bastante de él cuando se reunían. No confundan a esta persona, Havre, con Swain. Esta escena no fue adaptada porque sucede cuando Klein va por su propia cuenta en solitario al mercado underground. Y déjenme terminar el video explicando algo que la adaptación decidió resumir en unos pocos minutos. Este sujeto no fue encontrado por Klein tan rápidamente. Él fue por aquí y por allá, haciendo preguntas y reuniendo algunas pistas. Por ejemplo, en ese bar, Swain le dice que el sujeto había venido con Hannes Vincent, preguntando por documentos sobre la cadena montañosa Hornasis, uniendo más puntos en torno a la trama que se teje alrededor del protagonista. Anteriormente, Klein ya había ido a la biblioteca
hija a preguntar por un libro sobre ese lugar con esas ruinas y le dijeron que alguien ya lo había tomado prestado. Y luego pasan un montón de cosas. Luego vuelve a ese lugar tras toda esta investigación y es ahí, en ese momento, donde logra dar con este tipo. Pero en la adaptación animada juntaron todas esas escenas en el mismo momento en el que va a la biblioteca. Originalmente, a quien encontraba al ir por primera vez a la biblioteca era a Deweyville, quien recordarán de este video de aquí, fue el sujeto al que Klein terminó ayudando por su cuenta como misión de rito de iniciación Nighthawk. Para más detalles, pueden ver el video. El grueso de la cuestión aquí es que en la adaptación decidieron resumir mucho todas estas cosas, pero Klein ya viene pensando desde hace un rato eso que su profesor le dijo, el que posee un destino extrañamente desaventurado, con muchas coincidencias. Todo eso llevó a una cadena de secuencias lógicas que terminó con estas pistas, pero explicarlas una a una y repasarlas todas sería contraproducente para mí y para ustedes, o mejor dicho, se alargaría demasiado el video, por lo que explicaré todas las coincidencias y por qué pasaron como pasaron cuando lleguemos al final del primer volumen de la novela y, en consecuencia, el final de la primera temporada con la revelación de la influencia del artefacto sellado número 008. ¿De acuerdo? Y bien, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, quiero dar las gracias a los miembros del canal, quienes son el pilar fundamental que sostiene este proyecto y lo mantiene vivo. Les recuerdo que los miembros no solo tienen acceso anticipado a estos videos, entre otras ventajas, sino también que contarán con videos exclusivos a futuro. Sin más que añadir, muchas gracias por apoyar este proyecto tan contraproducente y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias a los miembros y a las donaciones de Jimmy Montoya,